buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, es un gusto saludarles y tenerlos con nosotros en esta presentación editorial del libro Industria 4.0 en México, elementos diagnósticos y puesta en práctica en sectores y empresas, coordinado por la doctora Adriana Martínez Martínez, la doctora María de Lourdes Álvarez Medina y el doctor Alejandro García Garnica, y editado por México Plaza y Valdés y la UNAM. Para dar inicio a nuestra presentación, es un gusto presentar a nuestra directora, la doctora Laura Susana Acosta Torres, anfitriona de esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Asimismo, quiero presentar a quienes van a ser los comentaristas de esta publicación. En primer término, es un honor para nosotros contar con el licenciado Héctor López Santillana, presidente municipal de León. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, un verdadero honor. Asimismo, como comentarista también nos acompaña el doctor Ricardo Guerra Sánchez, director del CIATEC. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos y sobre todo compartir estos comentarios con estas personalidades tan importantes aquí de Guanajuato y del país. Gracias. Y como tercer comentarista nos acompaña el doctor Daniel Villavicencio Carvajal, investigador de la UAM Xochimilco. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto, como siempre, estar participando en actividades académicas en Guanajuato. También nos saludo acompaña... a Ricardo, que hace tiempo que no lo veía. Saludos, Daniel, gusto en verte. También nos acompañan, y no podrían faltar, los coordinadores del libro, la doctora Adriana Martínez Martínez, la doctora Lourdes Álvarez Medina y el doctor Alejandro García Garnica. Muchas gracias. A continuación, y para dar inicio formal al evento, vamos a presentar el video institucional de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Somos la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. En 2011 llegamos a León con un sueño y gran entusiasmo. Y en 2012 extendimos nuestra oferta a San Miguel de Allende. Hoy albergamos a más de 1,500 estudiantes, formando ciudadanos y profesionistas comprometidos con la sociedad, el país y el mundo, a través de programas interdisciplinarios que responden a las problemáticas y necesidades actuales de la región del Bajío y del país. Dentro de nuestra oferta académica contamos con Bachillerato a Distancia en colaboración con la UBEC, Licenciaturas en Administración Agropecuaria, Ciencias Agrogenómicas, Desarrollo Territorial, Desarrollo y Gestión Interculturales, Economía Industrial, Fisioterapia, Odontología y Optometría. especializaciones, maestrías y doctorados en Economía, Ciencias Odontológicas y Ciencias de la Sostenibilidad. Además de diplomados, talleres y cursos de idiomas, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias genómicas a través de nuestra División de Educación Continua e Innovación.
Nuestro cuerpo académico se integra por 59 profesores de tiempo completo y 161 profesores de asignatura, entre los cuales se encuentran 23 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, quienes llevan a cabo investigación de diversas disciplinas a través de 34 proyectos financiados. Para el desarrollo y fortalecimiento de actividades académicas y de investigación, nuestro campus cuenta con el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria certificado para México y Estados Unidos bajo la norma ISO 9001-2015. Así como nuestros laboratorios de desarrollo territorial, economía industrial y de simulación y prótesis bucal avanzada. Somos parte del Laboratorio Nacional Plantec en colaboración con el CIATEC y el CIMBESTAP, que es uno de los centros de investigación de vanguardia en América Latina. Asimismo, desde 2013 editamos la revista científica Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, actualmente indizada en Latindex, Redalic, Rediff, DOAG y Periódica, así como en el sistema de clasificación de revistas científicas del CONACYT en la categoría de competencia internacional. A través de nuestras clínicas de salud atendemos al público en general y contamos con programas especiales de atención de calidad a gran parte de la población vulnerable en el estado de Guanajuato y al interior de la República mediante nuestras brigadas multidisciplinarias en vinculación con diversas organizaciones. Consolidamos nuestro compromiso con el medio ambiente a través de la creación del Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad y adoptamos a la escuela primaria El Nigromante, en donde implementamos un programa permanente de actividades de intervención para los niños y padres de familia en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Hemos sido sede de diversos eventos académicos nacionales e internacionales en varias disciplinas que nos permiten abrir oportunidades a nuestros profesores, investigadores y alumnos. Y promovemos la movilidad estudiantil nacional e internacional, fortaleciendo su desarrollo académico, profesional y humano, dando como resultado que nuestros alumnos sean galardonados en diversas convocatorias y competencias nacionales e internacionales. Y a través de la coordinación de transferencia científica, trabajamos proyectos financiados por la industria y ofrecemos asesoría interna y externa para el registro de patentes y formación en innovación científica y transferencia de tecnología. Por cuarto año consecutivo, desarrollaremos el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades en colaboración con diversas instituciones de Guanajuato y contamos con una oferta permanente de arte y cultura en nuestro campus, así como en diversas sedes de León y San Miguel de Allende, creando un espacio de expresión y convivencia para alumnos y público en general. Participamos en la Liga Universitaria en Guanajuato en las disciplinas de básquetbol, fútbol y voleibol. Realizamos un torneo de ajedrez y estamos en proceso de conformación de un equipo de ping-pong y tochito bandera. A 5 años de llegar a San Miguel de Allende, hemos consolidado nuestra oferta cultural de investigación y académica, así como nuestros cursos de inglés, español, alemán y el más reciente, francés. Somos sede del Bachillerato a Distancia, del Festival Internacional de Cine de la UNAM, del Cine Club Universitario en colaboración con la Universidad de Guanajuato y estamos en constante vinculación institucional para participar en el cuidado del medio ambiente. Todos, alumnos, egresados, trabajadores, académicos e investigadores de León y San Miguel de Allende, formamos la ENES. Trabajamos para ser un referente nacional e internacional y seguimos escribiendo nuestra historia. Somos la Universidad de la Nación. Somos la UNAM en León. Pues esta es la ENES León. Agradecemos también la asistencia de todos nuestros invitados especiales, regidores del Honorable Ayuntamiento, directoras, directores, rectoras y rectores de otras universidades. A todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que disfruten mucho de esta presentación. Para continuar, cedo la palabra a la doctora Laura Costa, sin antes dejar de mencionar que por favor silencien sus micrófonos y que las preguntas que vayan teniendo sobre la marcha las pueden elaborar por parte del chat
de la sesión. Muchas gracias a todos y doctora Laura Costa, adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y estar aquí en este día tan especial para nuestra escuela. Saludo con mucho gusto a Adriana Martínez, autora y coordinadora de este libro Industria 4.0 en México. También a nuestro alcalde del municipio de León, licenciado Héctor López Santillana. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y también, bueno, saludo a los coordinadores y coautores de este libro y a los comentaristas y a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. La dinámica de la presentación de este libro será que nuestros comentaristas puedan tener de 15 a 20 minutos para platicarnos sobre sus aspectos que quieran mencionar sobre este libro y posteriormente los coordinadores del libro también nos harán sus reflexiones. Sin más, le doy la palabra a nuestro primer comentarista, al doctor Ricardo Guerra Sánchez, director del CIATEC, por favor. Muchas gracias, doctora. Un gusto saludarle y a todos los que están esta tarde participando en esta presentación del libro que me hicieron favor de invitar. Adriana y los autores, muchísimas gracias a todos por esta invitación y también a mis colegas comentaristas, al licenciado Héctor López Santillana, un gusto verlo, y al doctor Daniel Villavicencio, que tiene rato que no nos vemos, pero pronto, ahora que se acaba un poquito lo de la contingencia, lo vamos a ver por aquí seguramente. Un saludo a todos. Pues miren, yo estuve muy gratamente sorprendido y con gusto leí el libro. Algunas cosas me costaron un poco de trabajo, evidentemente no soy un especialista de I 4.0, pero me gustó mucho la forma en la que lo tomaron los autores y el enfoque que le dan hacia los aspectos empresariales y económicos. El título del libro, Elementos diagnósticos y puesta en práctica en los sectores empresariales, de los autores Adriana Martínez, María de Lourdes Álvarez Medina y Alejandro García Garnica, tiene este enfoque de llevar el análisis y la documentación, la introducción, todo lo que ven en la industria 4.0, cómo la pueden llevar a una aplicación práctica. Tenemos algunos casos ahí prácticos que se comentan y que hablaré en breve de ellos. Me gusta también de este libro es que retoman lo que está en la región. En el caso de Guanajuato, particularmente, la cuestión del sector automotriz, el sector bajío en Querétaro con la cuestión aeroespacial, y algún caso por ahí en Hermosillo que vi que toman sobre cuestiones de salud y este tipo de industria que estaremos también comentando. Se divide en dos grandes partes: los elementos de arranque para emprender acciones en el país, los 3 primeros capítulos, y la segunda parte, sectores y empresas a la vanguardia en su adopción, los restantes 6. Me llamó la atención el prólogo de Jordi Micheli Tirion, porque le da un enfoque muy filosófico de entrada, pero también con un profundo conocimiento técnico y tecnológico de lo que está hablando, cuando se refiere a estos 2 problemas que él ve, que tienen que ver con los procesos fundamentales de la automatización y así como la miniaturización de los transistores, ¿no? Y todo lo que está entre estas 2 grandes cosas. Yo lo vi algo muy técnicamente profundo hacia el Internet de las cosas, el Eye of Things, y que está relacionado evidentemente con 4.0. Cuando los autores se preguntan en la introducción cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que la industria de México requiere para sus empleados y para poder enfrentar esta industria 4.0, pues es en donde se fundamenta el desarrollo del libro y pues donde ya entran, digamos, en materia cada uno de los autores. Capítulo 1 del autor Alfredo Ubalde Alfaro, donde propone estimar si la automatización y la digitalización producirá un resultado neto en el aumento de niveles de desempleo. Me gusta mucho cómo lo toma, cómo lo posiciona, y en general prácticamente todos los autores en los 9 capítulos del libro hacen un recapitulado de lo que es la industria 4.0, el concepto en general, porque es algo complicado de definir si lo orientamos únicamente a las cuestiones tan técnicas y de definir que 4.0 es únicamente Machine Learning, IoT,
data y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor no se puede encuadrar la industria 4.0 únicamente eso, sino que tenemos que ver hacia dónde la llevamos, qué aplicaciones pueden tener y sobre todo esa interacción que se da entre la persona, hombre, máquina, sistemas, productividad y competitividad posteriormente. El capítulo 1 también abarca temas interesantes, términos que yo no conocía y que son muy relacionados con la cuestión económica, que es lo que los autores expresan principalmente, la gig economy, para poder hablar de cuestiones difíciles y de dificultades en estos temas, la sharing economy, donde estamos participando y compartiendo las cuestiones de la economía numérica, en fin, cosas muy interesantes. El primer capítulo y que también retoma la robotización, los robots, lo interesante de las cifras en cuanto se habla de un 74% de robots que están principalmente concentrados en los grandes países, China, Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania, y aunque México se ha convertido también en un país atractivo para el mercado de robots. El aumento de la automatización que también creará empleos, que está fundamentado en la necesidad de producir más, pero con mayor valor agregado. También lo que requieren los nuevos empleos. Algunos capítulos retoman también un poquito el tema de qué se requiere para los nuevos empleos. Este en particular lo enfatiza más. Y varios autores retoman en sus capítulos la publicación de Frey y Osborne, en donde se hace este análisis de las necesidades de capacitación y las capacidades con las que se cuenta en México para esta nueva industria 4.0. El capítulo 2, que tiene que ver con los retos de las pymes, de Alejandro García Garnica, también muy interesante porque aquí posiciona la revisión teórica de lo que es la industria 4.0, la famosa fábrica inteligente y todo aquello que lleva a los sistemas de solución que faciliten la flexibilidad y la optimización de recursos. Capítulo 3, con los autores Eunice Leticia Taboada Ibarra, Miguel Ángel Sámano Rodríguez. También se preguntan si la formación educativa en México habilita para el perfil de 4.0. Y bueno, pues aquí empezamos a ver ya las necesidades que tenemos en el país cuando revisan esta estrategia integral para participar y prepararse en estos cambios. Y pues vemos que no es nada favorable para nuestros estudiantes actualmente las capacidades con las que cuentan para poder enfrentarlo. Hablan de capacidades como computación, matemáticas, ingeniería, ciencia, analistas científicos de datos, desarrolladores de software, pero también que apliquen expertos en social media, comercio electrónico, y que además cuenten con habilidades de creatividad, resolución de problemas, liderazgo, gestión de personal, pensamiento crítico. Y ya pues estoy imaginándome si yo lo quiero tener aquí, ¿no? Trabajando conmigo. Pero la verdad es que es una pues orientación que será muy próximamente, que se dará por esta cuestión de la industria digital y que requerirá de todas estas capacidades, habilidades, para los estudiantes y las personas que tengan que emplearse. En la parte del capítulo 4, Industria 4.0, la autora María de Lourdes Álvarez Medina analiza pues, los rasgos de la política sectorial. Aquí me gustó porque hablaron un poquito de los EPIs y pues también algunos EPIs estamos un poco desfasados de esto. Tenemos que retomar muchas cosas, meternos de nuevo en la idea de la productividad. Y eso es algo difícil porque los centros públicos de investigación, CONACYT, particularmente esperamos pues tener nuestro enfoque académico, nuestros estudiantes, nuestros laboratorios, nuestras publicaciones y pues ahí a ver si alguna cosa el sector lo puede aceptar. Centros como el nuestro, afortunadamente en CIATEC, hemos visto eso desde hace algún tiempo y hemos podido orientar un poco mejor hacia la aplicación tecnológica y la innovación. Aquí me gustó mucho en el capítulo 4 un tema que, el capítulo 5, perdón, Jorge Carrillo, que ha trabajado muchísimo también aquí con nosotros en estos temas de automotriz. Me gusta mucho algo que da de los 4 famosos ejes, la conectividad, electrificación, movilidad diversa, manejo autónomo, todo esto que se requiere para toda esta parte de innovación tecnológica. Y me gusta el ejemplo que pone que mientras un Boeing 787 utiliza 18 millones de líneas de código de cómputo, un auto premium está entre los 100 y 150 millones y pudiendo llegar a los 300 millones de líneas de cómputo para los autos autónomos que estamos esperando. En fin, interesantísimo. El caso que presenta Adriana en el capítulo 6 de GKN,
es bien interesante, algo muy conocido aquí en la región de las necesidades que se requiere de la industria, pero al mismo tiempo lo que destaca Adriana, que es la necesidad de una infraestructura tecnológica y nuevamente las capacidades, el talento y la capacitación del personal que se requiere para formar pues ingenieros que puedan estar participando en esta nueva experiencia. Este perfil que ella llama multidisciplinario y multihabilidades, y la combinación de la experiencia real con la virtual, que a final de cuentas eso es 4.0, ¿no? Buscar todas estas capacidades y el talento, cómo lo conectas con los sistemas ciberfísicos y luego cómo puedes obtener esa mejor productividad. En el capítulo 7, Rolando Javier Salinas García y Adrián Gutiérrez Godínez nos hablan de los balances y perspectivas del sector aeroespacial. Y aquí la sorpresa, uno esperaría que el aeroespacial requiera de mucho conocimiento y concepto digital, cuando pues parece que no. Parece que la aeroespacial es algo más artesanal, en donde se requiere más de la parte de manufactura y del toque final humano, que de algo más digitalizado, numérico y computarizado. Aquí a lo mejor es interesante ver que efectivamente no es la panacea tecnológica contar con una industria como la aeroespacial. El 42% de las actividades están más enfocadas a las actividades de manufactura y un 30% principalmente a servicios y a otras cosas. En el capítulo 8, ese es el que yo comentaba de las estrategias para la diversificación, la importancia de las capacidades tecnológicas y la vinculación, de los autores Paula Concepción y Ciordia La Chica, Ricardo Álvarez Rodríguez Carvajal y Alejandro Valenzuela. Este capítulo en particular, yo lo vi bien interesante, a lo mejor pudiera ser parte como de un libro, aparte completito, por los ejemplos que ponen, retoman la cuestión de salud, pero particularmente cada uno de los sectores que ellos expresan tiene que ver con la cuestión de tiempo, calidad, presupuesto, que es algo pues muy trabajado en las empresas, y los ejemplos empresariales de este capítulo podrían tal vez ser parte de algo un poco más enfocado a otros sectores. Vi poco el enfoque de este capítulo específicamente en la parte digital, en lo que es 4.0, como que lo sentí poquito desligado de lo demás que trae el libro en general. Y el capítulo 9, pues definitivamente es la cereza del pastel, en donde ya me encantó cosas que dicen, porque yo después de estar leyendo todo el libro, esperaba algo así un poquito, pues que dijera algo más que todo lo que retoman, pero gracias a Dios, el aumento de la productividad depende de muchas variables y no únicamente de la digitalización. Ya me tranquilicé y ya pude seguir continuando y terminando el libro, que dicen ya los autores y los coordinadores del libro. Así como el impacto del empleo y las propuestas para enfrentarlo, donde se habla nuevamente, retoman como una manera de resumen la cuestión del desempleo y lo que está asociado a los problemas estructurales de formación y tecnológicos. Asimismo, se pronostica que la población con niveles más bajos educativos pues van a ser los que puedan tender sus empleos a ser más fácilmente automatizados, entonces pues desplazadas estas personas, y entonces así entramos en un círculo que podría ser un círculo vicioso, pero realmente es un círculo virtuoso si las personas que no están siendo o que están siendo desplazadas de esto, las capacitamos con todos los asegúnes que se tiene y las preparamos para tener una mejor propuesta de valor en sus empleos y tener otro nivel. Tuvimos la oportunidad de estar en la Hannover Messe en Alemania y en la feria, que es mucho más grande, que aquí tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en León. Vimos que había propuestas en los stands de los grandes robots, KUKA y todos estos grandes productores de tecnología digital. Al mismo tiempo afuera estaban pegando ofrecimientos de empleo, ofertas de empleo para técnicos especializados en estos temas. Entonces, aunque hay producción de robots, no necesariamente se están desplazando empleos si tienes esa capacidad para poderlos reintegrar a la industria productiva, sobre todo en estas medidas. En México tal vez nos va a costar un poco más de tiempo, pero yo creo que será algo alcanzable. Se vuelven a reposicionar cuáles son los nuevos conocimientos y habilidades requeridos para participar activamente en la industria 4.0. Retoman en el resumen la cuestión del sector automotriz y la automatización para la automotriz y esa gran problemática que hay de las empresas pymes
que cuando entran las grandes OEMs a nuevos productos, las pymes aumentan su productividad, pero después de que ya pasó eso, hay una caída en sus sistemas productivos y tienen que estarse reinventando con problemas pues ahí de económicos y de estrategia. Algo muy importante que yo creo que el libro retoma es esta necesidad de ver por la estrategia de las MIPYMES para poder mantener esos niveles de producción y no esperarse a que sea esa caída tan fuerte una vez que ya pasaron los nuevos productos, ¿no? que estas OEMs proponen. Entonces, yo creo que estamos a tiempo para que las actividades que se están desarrollando y con esta puesta en escena del libro, que me pareció excelente, podamos ir viendo cómo apoyar a las pymes en estos temas de digitalización, apoyar al sector educativo en los temas de capacitación. Y yo creo que va a ser necesario considerar algunos otros aspectos de cómo desarrollar habilidades. Cuando salimos de la universidad no tenemos esa habilidad de lo que comentaba hace rato, ¿no? Criterio de toma de decisiones, de todo de lo que se habla en el libro. Lo veo complicado, pero a lo mejor es el momento de irse preguntando y tal vez proponiendo si es posible dar este tipo de temas en la universidad y si es posible o en las carreras desde la misma formación media, darles irles desarrollando estas habilidades a los estudiantes para poder insertarse en esta nueva vida digital que es el futuro y que es lo que vemos de aquí en adelante. Pues nuevamente, muy agradecido por la invitación. Yo voy a seguir dándole otra repasadita al libro sobre todo, muy bien soportado, toda la parte de referencias. Me gustó mucho que cada capítulo viene muy bien soportado con las referencias. Algunas se repiten, pero creo que es algo muy bueno y nos va a permitir entender muchas cosas, sobre todo este concepto 4.0 para todos. Y en general, no solamente los empresarios en toma de decisiones, nosotros los académicos, pero los estudiantes y los profesores, pues no me queda más que felicitar mucho a los autores, a los coordinadores del libro y también pues agradecer la invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias por su participación. Queremos saludar también a la doctora Yolosóchitl Bustamante, que se encuentra con nosotros, secretaria de Educación del Estado de Guanajuato. Buenas tardes, doctora Yolosóchitl, un gusto tenerla aquí. Tenemos asistentes de Ecuador y de Perú. Y pues decirles que si tienen preguntas y comentarios acerca del libro, que los escriban por favor en el chat y al final de la presentación tendremos tiempo para leerlos y tiempo para preguntas. Agradecemos ahora la participación del doctor Daniel Villavicencio Carvajal, investigador de la UAM Xochimilco. Si nos hace favor, doctor, de sus comentarios. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, quiero empezar diciéndoles que me siento un poco como en casa, aunque estoy en la Ciudad de México y ustedes en Guanajuato. La mayoría, pues me siento en casa porque primero el libro es coautoreado por muchos de los colegas con quienes he trabajado durante muchos años. Algunos de ellos fueron mis alumnos por allá hace algunas décadas, no digo cuántas, porque entonces a ellos les van a contar la edad, a mí no, porque ya yo estoy más allá de todo eso. En casa también porque desde muchos años, desde los años 90, empecé a trabajar muchos temas de investigación, teniendo Guanajuato como uno de mis territorios privilegiados de análisis y discusión. Por ahí en esa época me tocó conocer al licenciado Héctor López Santillana, que estaba en la Secretaría de Economía, bueno, Ricardo, que en el CEATEC, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, estoy contento por eso, porque me da la oportunidad, esta presentación del libro me da la oportunidad de volver a ver a muchos de ustedes. Yo voy a empezar diciendo que el libro trata un tema que pareciera de futuro, pero en realidad es un tema del presente. Dicho de otra manera, el futuro nos alcanzó y justamente varios de los aspectos que son tratados en el libro reflejan claramente cómo estamos en el umbral de aquello que pensamos que era el futuro, pero que hoy ya nos ha tocado la puerta. Y los casos estudiados y la reflexión vertida en el libro precisamente nos dan cuenta de muchas de las dimensiones de esta nueva realidad
que no solo es tecnológica, también es una realidad que atañe a aspectos organizacionales, aspectos del conocimiento y aspectos institucionales. Algunos de ellos son tocados de manera muy tangencial en el libro. Para mí hubiera sido muy interesante que se abordara con mayor profundidad, pero bueno, a lo mejor de aquí en adelante podrán trabajar en sus investigaciones muchas de las cosas que se me antojaron muy interesantes y que quiero compartir con ustedes. El libro está dividido en 2 partes, son 9 capítulos. La primera parte diría yo que es una parte mucho más conceptual, analítica y teórica, mientras que la segunda parte trata de aspectos mucho más concretos, empíricos y casos de estudio de la realidad mexicana. Fundamentalmente, como ya lo dijo Ricardo, de Guanajuato, que es parte del país. Varios de los capítulos analizan a su modo y dan una definición de lo que es la industria 4.0. No me voy a detener en eso porque más bien incito a la audiencia a leerlo, de las diferentes variables que hay desde la perspectiva tecnológica, los robots, Big Data, la hiperconectividad y la ciberseguridad que esto implica, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué rescato yo del libro? El libro pone en tela de juicio 2 aspectos centrales que están interconectados. Es la disyuntiva entre más tecnología, menos empleo, fundamentalmente, y varios de los capítulos se preguntan hasta dónde efectivamente habrá una disminución, yo diría una transformación del empleo a fin de cuentas, y correlacionado con esto, pues qué perfil de competencias, de recursos humanos y de modelos educativos se requiere, y no todos los artículos, algunos tratan el tema de qué tipo de infraestructura requerirán las empresas de aquí en adelante si es que quieren o aspiran a insertarse o a relacionarse con este nuevo modelo que en el libro, y no solo en el libro, en muchos ámbitos ya se habla de la 4ª revolución industrial. Efectivamente, las tecnologías que están en juego son transformadoras en muchos sentidos. Transformadoras en el modo de trabajo, transformadoras en la organización de la empresa, pero yo diría también transformadoras en un sentido mucho más amplio. Y aquí pongo un poquito, provoco un poquito la interacción con los autores, porque a mí me hubiese gustado que hablasen más de en qué medida este nuevo modelo organizativo y tecnológico de la forma de producir la manufactura en algunos sectores tiene también un alcance transformador de la organización industrial. Es decir, hasta dónde va a haber una ola expansiva con un cierto ritmo a cada vez más sectores distintos, interconectados en un inicio con las cadenas de valor automotriz y aeroespacial, por ejemplo, pero no solo esas, los dispositivos médicos, multimedia, muchas otras cadenas de valor o sectores de la manufactura y de los servicios van a ir casi integrándose cada mes en una ola expansiva, ¿no? Como un tsunami. Por ahí Jorge Carrillo habla del tsunami en su capítulo, y en ese sentido, pues también transforma la forma en que está organizada la economía. Y un segundo aspecto que tampoco es tocado en el libro, más que muy tangencialmente, pero que desde mi perspectiva, en un futuro próximo vamos a tener que estar preguntándonos, es cómo va a transformar también la forma de hacer política industrial, política económica y política de ciencia, tecnología e innovación. Son aspectos que están ahí a discusión y que me parece son muy importantes, y por eso el libro me viene muy bien en este momento, porque nos pone un poquito y nos provoca esta reflexión de, bueno, ¿en dónde estamos y cómo vamos a ser capaces o incapaces de responder a esta ola expansiva? Dicho de otra manera, ¿qué va a hacer México? ¿O qué va a hacer Guanajuato como territorio específico de análisis del libro? Vamos a tener, como hasta ahora ha sido tradición, una respuesta reactiva, nos iremos adaptando mal que bien, a veces más mal que bien, a los cambios, o tomamos una actitud proactiva y desde este momento empezamos a reflexionar sobre cómo encarar lo que se viene por delante. Es decir, tendríamos que empezar a hacer
análisis de prospectiva, diagnósticos de las capacidades reales hoy por hoy en la automotriz, en las pymes de la automotriz, en las pymes del calzado, en las pymes agroalimentarias, en las pymes de servicios, en muchos sectores, empezar a hacer los diagnósticos de qué capacidades tienen hoy por hoy de infraestructura y organizacionales para irse adaptando o ir asimilando esta transformación tecnológica, o no las tienen, y si no las tienen, ¿qué incentivos se les puede dar desde la perspectiva de la política pública para que poco a poco vayan respondiendo, asimilando, adaptándose a este cambio que se viene? ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque, bueno, se plantea en el libro cómo esta transformación tecnológica trae a colación nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que hoy por hoy, desde mi perspectiva, no existen ni en la realidad de las empresas y mucho menos tampoco en la realidad de la enseñanza de materias y de asignaturas en las instituciones de educación superior. Si apenas se han introducido en muchas ingenierías materias como emprendimiento o innovación tecnológica, pues, o sea, tenemos que estar caminando a mucho mayor velocidad y introducirles también con eso la realidad 4.0. Y no solo el emprendimiento y materias de negocios y propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Es decir, creo que estamos atrasados en una década por lo menos en materia de algunas asignaturas en las instituciones, por lo menos en las públicas, que son las que conozco, de asignaturas de la enseñanza. Entonces, digamos, el libro me resulta interesante, primero, por los casos que están tratados, pero segundo, porque me pone a reflexionar sobre cuál es el futuro que está aquí a la vuelta y cómo tendríamos que estar reaccionando, incluso siendo proactivos, para que ese futuro no nos rebase y no nos deje, no lo veamos como un cometa que pasó y no nos dejó nada en la estela. Apuntaba yo la necesidad de diagnósticos, porque el riesgo que corre el país, como en muchas otras olas tecnológicas que fuimos viviendo en los últimos 50 años, pues nos pone en el riesgo de si asimilamos la tecnología o simplemente la vemos como en vitrina, muy bonita, pero inalcanzable. Pone en tela de juicio los modelos de educación y algunos artículos discuten esta perspectiva en el libro, el modelo de educación, las asignaturas, el perfil de ingenieros, el perfil de técnicos que tendríamos que estar formando ya, el modelo y los instrumentos de política pública que tienen que estar diseñados ya para encarar estos cambios que están por venirse. Porque de lo contrario, y ese es el gran reto y el gran riesgo, muchas de las empresas que hoy por hoy lograron insertarse en algunos eslabones de la cadena de valor automotriz, habiendo logrado cierto escalamiento industrial, pues pueden quedar fuera otra vez. Y podemos regresar a aquel viejo modelo de los años 70, 80 de una maquila de bajo valor agregado porque no fuimos capaces de escalar tecnológicamente y de escalar en el diseño de perfiles educativos con mucho mayor contenido tecnológico. Ese es un gran riesgo que estamos corriendo y que estamos a punto de quedar otra vez fuera digamos, de esa ola tecnológica, ¿no? Y bueno, a lo mejor nos mantenemos en los ámbitos de proveeduría digamos, tecnológicamente media, ¿no? Y no lograríamos alcanzar un modelo distinto de proveeduría con mucho más alto contenido tecnológico si no empezamos a transformar los patrones y los modelos de enseñanza, por un lado, y tampoco si no hay cambios significativos en las capacidades tecnológicas de la mayoría de las empresas, ya no solo los de la proveeduría de segundo nivel en la cadena de la automotriz, sino también las de primer nivel, porque, digamos, la tecnología, y cada vez lo hemos visto más en las últimas 2 décadas, la tecnología cambia a ritmos cada vez más acelerados y con cada vez mayor amplitud de impactos. Entonces, digamos,
casi que desde la primaria, hoy por hoy, los niños ya tendrían que saber manipular cosas del Internet, cuando nosotros, hoy que somos adultos o adultos mayores, pues apenas empezamos ya siendo adultos, ¿no? Entonces, digamos, aquí está en tela de juicio no solo tecnología versus empleo, está en tela de juicio, me parece a mí, el futuro de muchas de las industrias del país. Si emulamos los ejemplos presentados en el libro a otros sectores, todavía incluso tecnológicamente más rezagados, todavía no insertos en cadenas globales de valor, pues vamos a tener como mundos distintos, ¿no? Algunas empresas tecnológicamente avanzadas todavía manteniéndose en las cadenas de valor y el resto del país, bueno, pues viendo pasar la ola expansiva de la última o cuarta revolución industrial y de Internet de las Cosas y la industria 4.0, pero pues sin poder ni siquiera levantar la mano porque no pudieron aprender a asimilar los cambios de la tecnología. Entonces, aquí, digamos, sería interesante, a partir de este libro, y con esto concluyo, que por lo menos a nivel de Guanajuato, ojalá fuera a nivel de regiones mucho más amplias, pero por lo menos a nivel de Guanajuato, se empezaron a hacer esos diagnósticos de dónde está el resto de la industria de Guanajuato, en términos de las capacidades o no, para ir asimilando paulatinamente toda esta ola expansiva tecnológica, ir transformando los perfiles de sus empleados, ingenieros y técnicos, donde tiene que haber donde se abren oportunidades para otros organismos, no solo las instituciones de educación superior, lo que llamamos los organismos intermedios de asistencia tecnológica, de capacitación técnica, donde tienen que ir también ellos sumándose a un esfuerzo transformador desde la perspectiva de la política pública y desde la perspectiva también de servicios a la industria. Creo que aquí se abre un mercado novedoso para muchos de estas industrias, incluso los centros CONACYT, por ejemplo, podrían también encontrar nichos específicos de acción para coadyuvar y acompañar en la transformación a las pymes, por lo menos de Guanajuato. Y también aquí se abre un nicho de oportunidad para hacer política industrial desde mi perspectiva académica, muy distinta a la que se ha venido haciendo en los últimos años, incluida en Guanajuato, y miren que he participado en ella, pero me parece que aquí se abre una muy grande ventana de oportunidad y muy interesante para ir transformando todos estos elementos. Y bueno, con esto dejaría yo mi comentario, muy agradecido por haberme invitado, porque además me dio la oportunidad de actualizarme en algunas referencias bibliográficas, y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Vicencio, un placer escucharlo. Qué bueno que se siente en casa. Le cedo la palabra al licenciado Héctor López Santillana, presidente municipal de León. Gracias. Gracias. Primero quiero agradecer a las autoridades de la ENES, de la UNAM, a mi querida doctora Laura Costa, y por acá estoy viendo también a Javier de la Fuente, a quienes saludo con muchísimo gusto. Felicitar a los autores y a los coordinadores del libro. Es un libro que muestra el sentido de la oportunidad en este trabajo de investigación que yo quisiera enfatizar que me absorbió en su lectura conforme iba identificando las preguntas que el libro estaba planteando y que buscaba resolver. Es un libro que también me abrió muchísimas más preguntas y por eso cierran extraordinariamente con la necesidad de hacer una mayor investigación. Por eso los felicito. La primera pregunta que yo me hacía era ¿quién debería de leer este libro? Y pues además de que lo deben de leer los empresarios, definitivamente lo tienen que leer quienes tienen la responsabilidad de definir los programas educativos y de investigación. Lo tiene que leer también la gente del gobierno, quienes tenemos la responsabilidad de definir políticas públicas. Y aquí, mi estimada Adriana, permíteme sugerirte una labor intensiva de promoción
al interior de gobierno, en los 3 órdenes de gobierno, pero también es muy importante que lo lea la gente de la propia sociedad, sobre todo las asociaciones civiles, en donde dedican ustedes un capítulo especial para analizar el comportamiento y el papel que desarrollan los clústeres o estas asociaciones civiles que se supone buscan incidir en estos temas. Debe de ser un libro, en términos generales, que en estos momentos prácticamente todo mundo leamos, a efecto de comprender en qué consiste esta revolución, esta transformación. Es un libro que me gustaría a mí plantear en términos de las preguntas que generan, que es la industria 4.0, qué alcances tiene. Y cuando empieza uno a leerlo, no deja uno de estarse preguntando si esta revolución industrial es una oportunidad o es una amenaza. Y sobre todo plantea en sus capítulos el enorme riesgo que esto representa para miles, millones de jóvenes. En una de sus afirmaciones menciona que para el año 2030 habrá 1,000 millones de jóvenes a nivel global que carecerán de las habilidades para insertarse exitosamente en la industria 4.0. Y además de los planteamientos que hace muy claramente Daniel, a quien saludo con mucho gusto, al igual que a Ricardo, no solamente el reto está en término económico, en término de organización, sino también el enorme riesgo de generar una sociedad más inequitativa, una sociedad todavía con mayor exclusión que la que hoy tenemos. Industria 4.0 plantea tal nivel de evolución, de transformación, que pudiera provocar, evidentemente, estos analfabetas tecnológicos, y al generar este analfabetismo tecnológico, provocar que nuestro país, si no reaccionamos a tiempo, regresara de manera muy, muy significativa a factores de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, ¿qué debemos de hacer los mexicanos, todos juntos, para evitar ser excluidos? Y esto entonces, a lo largo del libro, va llevando a hacerse una pregunta: si existe la manera de evitar montarnos en esta ola vertiginosa de cambio, ante todos los escenarios o ante las debilidades estructurales y tecnológicas que hoy enfrenta nuestro país. La primera reacción, la primera pregunta que uno se hace es si podemos evitarla. Y creo que a lo largo de los diferentes capítulos mencionados en una o en otra forma, con mayor énfasis en cierto tipo de empresas y en cierto tipo de sectores, creo que queda contestado que la pregunta correcta no es si va a pasar, sino, como ahí mismo se establece, sino a qué velocidad, cuándo va a pasar y en dónde va a pasar. Esas son las preguntas correctas. No tratemos de oponernos a esta transformación. Es ineludible, es inevitable. La historia económica del mundo y la historia de la humanidad han demostrado que cuando se presentan estas olas o cuando se presentan estas revoluciones, es inevitable a enfrentarlas. Así que es importante que empecemos a ver de manera sistémica, y eso es lo que busca responder la primera parte del libro, un enfoque sistémico de todos los elementos que deben de conjuntarse en nuestro país para arrancar acciones que nos permitan incorporarnos a esta cuarta revolución. Y ahí empieza entonces, muy bien dice el capítulo 1, la economía digital, un modelo para armar, definitivamente. De nada nos sirven que sigamos trabajando aislados los hacedores de política pública, las universidades, las empresas, el sistema educativo y sobre todo la sociedad.
está planteando grandes retos y está hablando de que los nuevos modelos de empleo serán nuevos modelos tan diferentes que nos dan la gran oportunidad de armarlo, pero se requiere de esta concepción sistémica, en donde todos estamos llamados a participar y nadie puede quedarse fuera. Si alguno piensa excluirse, en esa misma medida estará afrontando su responsabilidad para lograr que nuestra nación pueda incorporarse exitosamente. Así que empieza a generar una serie de preguntas, particularmente empiezan por el tipo de empresas y el tamaño de empresas. Y cuando uno termina de leer el capítulo 1, dice, bueno, aquí existen grandes oportunidades en esta economía digital, pero cuando entra en el capítulo 2 sobre los retos de las pymes, la moral se nos va al suelo. Cuando plantean todos estos retos que las pymes están enfrentando, cuando hablan de la forma de administrar el negocio bastante empírica, cuando hablan del perfil del personal, cuando definen la estructura organizativa, la gestión financiera, en fin, los vínculos con los clientes, no termina uno más que de provocar una disminución en la moral, porque reconocemos que la mayor parte de nuestra estructura en la economía está sustentada en este tipo de empresas. Diría yo que hay dos factores que se podrían poner por delante en este tema. El primero es la capacidad de adaptabilidad. Ciertamente la pyme tiene mayor velocidad de adaptabilidad que la gran empresa en razón misma de su tamaño. Y el segundo tiene que ver con los vínculos con los clientes. Y en esta parte se pueden establecer dos de las principales características que deberían de integrarse para desarrollar nuestro modelo de industria 4.0. Y si estábamos desanimados cuando hablamos de las características de las pymes y entramos a describir la situación de México en materia de educación, pues ya la moral ya no puede caer más abajo porque ya llegamos al piso. Pero ciertamente aquí hay un reto muy puntual que se señala muy específicamente, de que en la educación, el reto lo tenemos en la educación media superior. Habla y describe con mucha puntualidad las capacidades y las características de la educación básica y las capacidades y las características que tenemos en la educación superior. Pero en la media superior, al definir que no hay un currículum común, a la parte de que no se han desarrollado estas competencias y estas habilidades acordes al mercado y acordes a la evolución en el grado de escolaridad, y de que en la media superior principalmente es en donde más fuertemente se deterioran los indicadores de eficiencia terminal y cobertura, y reflexiona ahí de que pues no solamente tiene que ver con aspectos económicos, sino el hecho de que el propio alumno que está cursando la educación media superior no encuentra esas competencias que le permitan insertarse exitosamente en el mercado laboral, y entonces lo lleva a cuestionarse si realmente vale la pena el esfuerzo de mayor escolaridad para lograr un mejor éxito en el mercado laboral. Algo que me llamó enormemente la atención a la hora de describir el sistema educativo, y coincido plenamente con esto, es que en materia de conocimientos cívicos, los conocimientos de nuestros egresados son menos que básicos, y hace una reflexión de que no se han logrado inculcar estos valores. Y si ya de por sí estábamos tristes con el tema de la educación media superior en el entorno urbano, luego nos dan una repasadita hacia el entorno rural. ¿Qué nos están diciendo? Pues están reflejando muy bien y muy objetivamente el enorme nivel de desigualdad que existe en nuestro país. Por lo tanto, el gran reto es cómo logramos trabajar todo esto de forma integral, de forma sistémica, y la gran necesidad que existe en este país de que todos
nos comuniquemos. Y por eso felicito enormemente a los autores y a los coordinadores de este libro, porque dan esa gran oportunidad de comunicarnos entre quienes estamos en los diferentes sectores. Luego después viene la segunda parte del libro y entonces empieza a hacer un análisis sobre realmente desde la perspectiva del estudio de estos casos, qué se puede lograr en México con relación a la industria 4.0. Y empieza a hablar de su forma de organización y aquí describen el tema de los clústeres, de las asociaciones civiles, que aquí en Guanajuato tenemos una del sector automotriz y cómo esta ha contribuido, pero de manera parcial, a poder preparar a nuestra industria 4.0 a nuestra industria de automotriz para incorporarse a la industria 4.0. Después habla de las características de la industria automotriz con trabajos sumamente repetitivos y poco especializados. Y esos son los que más riesgo tienen de ser automatizados. Y habla aquí de estos grandes retos de la industria automotriz con la conectividad, la electrificación, esta movilidad diversa, que para que esta exista tiene que cambiar el concepto de la economía hacia una economía compartida y el manejo autónomo, tarde o temprano, pronto llegará. Y habla muy bien, y lo describe en una sola frase, que el auto va a mutar a tal manera que se va a convertir en una computadora movible. Y si se va a convertir en una computadora movible, pues la importancia de las redes de conectividad en todas las ciudades, particularmente en León, pues va a requerir de esta red de 5G. Y habla con mucha puntualidad que los datos son el nuevo petróleo de la economía, dice el nuevo aceite, y quien tenga control sobre los datos tendrá control sobre el país. Así que es importante que empecemos, más que a resistirnos, a ver cómo todos podemos facilitar esta infraestructura, este equipamiento, esta evolución tecnológica para insertarnos ágilmente y adecuadamente en esta transformación. Habla también de un enorme riesgo que existe hoy en estos momentos. Y habla de si la industria 4.0 fomenta la globalización. Y estamos observando hoy en día, a raíz de la pandemia y a raíz de la revisión de los diferentes tratados de libre comercio, no solamente el de México con Estados Unidos y Canadá, sino en el mundo. Y cómo están surgiendo nuevas visiones proteccionistas ante el riesgo de desempleo tecnológico. Mi humilde opinión, creo que los sistemas abiertos son los que tienen posibilidad de evolucionar. Un sistema cerrado, cualquiera que éste sea, termina volviéndose anacrónico y dejando de ofrecer soluciones. Así que, pues más que resistirnos, es el tema de cómo vamos alentando esta formación. En caso de las empresas que analizan, el de GKN habla de cómo, en lugar de alentar o de tener trabajadores con un alto nivel de desempeño de multihabilidades y multidisciplinarias, cómo GKN logró conformar equipos multidisciplinarios y con esos equipos multidisciplinarios fue como ha empezado a moverse y a incorporarse. En lugar de esperar a contar con el ideal o con lo que decía el manual, ellos encontraron una solución adecuada a sus circunstancias y con esto empezar a trabajar. Y hablan de cómo predecir y actuar, cómo combinar lenguajes analógicos y digitales, lo cual me pareció extraordinariamente genial, porque es el reto que van a tener la mayor parte de nuestras empresas. No todo el mundo va a tener el capital para tener equipos digitales. Van a tener muchos equipos analógicos y entonces cómo va combinando estos lenguajes para empezar a incorporarse. Pero sobre todo cómo fortalece muy puntualmente el diagnóstico sobre el perfil del personal en este trabajo en equipo en comunidades de aprendizaje.
Este concepto de comunidades de aprendizaje se me hace verdaderamente magistral. Si podemos replicar esas comunidades de aprendizaje en todos los ámbitos, no solamente el industrial, lo necesitamos en esas comunidades al interior de nuestros centros de investigación, de nuestras universidades, del propio gobierno. Nos resistimos a aprender cómo fomentar el tema de la creatividad y de la innovación, y GKN pone el dedo en la llaga nuevamente. No solamente se trata de formar los nuevos ciudadanos, sino menciona un programa específico de reentrenamiento de sus personas, de las personas de mayor edad. Y esa concepción me encantó de GKN porque habla de compromiso con la gente que le ha dedicado su vida para el desarrollo de las empresas. Luego nos llevan al sector aeroespacial y entonces uno pensaría que también debería de ser el punto de referencia, pero nos menciona fundamentalmente que sus procesos son altamente especializados, que no son repetitivos en contraste con la industria automotriz y por lo tanto seguirán alentando mucho la formación de estas personas altamente especializadas con procesos y con esa creatividad de nuestra gente. Así que pues en el sector aeroespacial no parecería haber el riesgo de este desempleo tecnológico. Y luego nos vamos al caso de Sogo. Un caso que pone, por ejemplo, cómo logró evolucionar más allá de la diversificación, pero desde la perspectiva de que lo logra por una estrecha relación, una estrecha vinculación entre la universidad y la empresa. Y estos son el tipo de ejemplos que tenemos que dar a conocer cada vez más entre el empresario empírico, pragmático y entre el académico altamente especializado, cómo se puede lograr un modelo que permita evolucionar a la empresa y ser altamente competitiva, no solamente en el ámbito nacional y en el internacional. Y para muestra, su incorporación en el sector médico. Si hay un sector que está dominado por los grandes intereses multinacionales, es ese. Y esta empresa de origen mexicano está incorporándose con mucho éxito en este sector gracias a la estrecha colaboración entre las universidades, el centro de investigación y esta empresa que tiene esta característica de apertura. Nos queda muy claro de que el impacto en México va a ser terriblemente desigual en esta industria 4.0, que tenemos grandes retos que enfrentar, el atraso tecnológico, la brecha digital, las políticas desarticuladas y rezagadas de las cuales hablaba Daniel, y sobre todo la preocupación fundamental para fortalecer inmediatamente y en el corto plazo la educación media superior que se describe como el eslabón más débil. Así que el propio libro habla de la solución y menciona de la gran necesidad de articular esfuerzos para que la educación y la capacitación vayan alineados a este mismo tema. Entonces, ahora vienen las preguntas que subyacen en esta parte. ¿Todo nuestro personal, todos nuestros ciudadanos, será posible de ser reentrenados, de ser reconvertidos? ¿Querrán reconvertirse? En otras culturas se ha visto muy claramente cómo cuando entra en crisis un sector, deciden ir a la escuela de noche y trabajar de día. Nosotros pareciera no tener esta parte. Y entonces necesitamos generar este proceso de reentrenamiento al mismo tiempo que vamos modificando nuestros procesos de formación de los jóvenes para que puedan insertarse. La segunda pregunta será si además de que quieran, si pueden. Este personal que tiene 15, 20, 30 años trabajando en la industria del calzado, en la industria de alimentos, en aquellas industrias que son altamente, que tienen tareas o que tienen trabajos repetitivos o manuales, ¿tendrán las capacidades para poder reconvertirse? Si es así, ¿en cuánto tiempo podría estarse llevando?
y a qué costo. Y en el libro mencionan de grandes preguntas sobre entonces cuál debería de ser el papel de los gobiernos para cuidar este riesgo, para incentivar la inversión en educación y en capacitación, pero sobre todo para poder ir logrando la integración de todos los componentes para que México pueda insertarse exitosamente en esta cuarta revolución. Hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias, Alcalde. Muchas gracias por muchas reflexiones. Y bueno, vamos a continuar esta presentación con los coordinadores del libro. Este libro que pues es una nos ha ampliado la visión y los conocimientos sobre la digitalización de la industria. Entonces, en primer lugar, voy a dar la palabra a la doctora Adriana Martínez Martínez, profesora investigadora del campus de la UNAM, y que para nuestra universidad es un referente 2.0. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, nivel 2, y sus líneas de investigación son capacidades y políticas de innovación, industria y digitalización. Muchas gracias, Adriana. Al contrario, muchas gracias, doctora Acosta. Muchísimas gracias a los comentaristas. Todo lo que dijeron, todos sus comentarios son súper pertinentes. Y a mí me gustaría comenzar mi reflexión, que no va a ser muy larga, va a ser corta, porque lo que a mí me gustaría es que la gente que está aquí en esta aula, a los que están a través de las redes sociales, pues adquieran el libro y que lo lean. Yo creo que nosotros como investigadores es algo que el licenciado Héctor López Santillana decía, la difusión tiene que hacerse, y yo creo que sí, o sea, los investigadores debemos de dejar de escribir papers o libros para que lo lean los especialistas. Está muy bien que lo lean los especialistas, pero por ejemplo, libros como este, en el que me acompañan 11 personas muy talentosas, pues es un libro que debe de ser leído por los tomadores de decisiones. Es por eso, alcalde, que con la confianza que yo le tengo, lo invité a comentarlo, porque pues usted está en un punto en el que es tomador de decisiones y el que usted pueda retomar algunas ideas provocativas que nosotros queremos dar, pues eso yo creo que es algo que tenemos que hacer. Crear espacios en donde no solamente estén los académicos, también estén los funcionarios públicos y también estén los empresarios, porque solamente así podemos nosotros accionar esta triple o cuádruple hélice que pues es la virtuosa para que los ecosistemas de innovación funcionen. Y bueno, y me gustaría comenzar diciendo que cuando creemos que tenemos las respuestas, cambiaron las preguntas. Así es la vida. Y este libro lo comenzamos a escribir antes de la pandemia, antes de la COVID-19. De hecho, cuando hicimos el trabajo de edición, los autores, algunos como Jorge Carrillo, algunos de nosotros en el capítulo final, pudimos introducir algo de la COVID-19, porque la COVID-19 nos cambió todo el paradigma, nos movió, nos empujó hacia la digitalización, pues de manera rapidísima. O sea, cuando estábamos escribiendo el libro todavía estábamos pensando en, a ver, ¿qué empresas como GKN, que es de las empresas en el estado, que es de las más avanzadas en la implementación de una estrategia de industria 4.0 y que tiene muy bien planteada su estrategia? De hecho, ahorita estoy escribiendo un segundo artículo de GKN porque también sucedió algo con la empresa que la impulsó a ir más rápido y a modificar su modelo de negocio. Estábamos en eso. Pero cuando sucedió lo de la pandemia, y a lo mejor este libro al inicio era como, ¿qué va a ser el empleo del futuro? ¿Cuál es el perfil del futuro? Y no, el futuro llegó. Y llegó antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Y fue a través de esta COVID que está acelerando la digitalización. Y que estaba yo leyendo por el chat un comentario de ¿cómo se llama? De Raúl Ruán, que le mando un saludo desde acá, desde León, en el que él decía
que hay universidades que ya están atendiendo lo de la industria 4.0. Sí, hay universidades que ya lo están haciendo, hay empresas que ya lo están haciendo, pero si nosotros vemos a todo el conjunto, si vemos a México de manera general, ahí es donde viene todo por lo que debemos de trabajar, porque ahorita con lo de la digitalización, que hay mucho, o sea, que la educación se está llevando en línea, ¿cuántos de los estudiantes que están en nivel básico, en nivel medio superior o superior, tienen las posibilidades para poder acceder a una educación en línea que te está cambiando también todo el paradigma? No es la educación tradicional que me voy a poner a dar mi clase como la doy en el aula, en el aula, sino que también yo me tengo como docente, tengo que capacitarme para poder generar la interacción con los estudiantes. O sea, y sí se puede interactuar, pero tenemos que capacitarnos. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? O sea, todas esas cuestiones, o todas estas preguntas nos las está trayendo o las aceleró la COVID-19. La enorme desigualdad, porque puede ser que en algunos lugares los gobiernos digan, pues vamos a dar dispositivos digitales. Bueno, y en zonas rurales, ¿hay infraestructura para que llegue la educación en línea? Y si llega la educación en línea, los profesores y los estudiantes tienen las habilidades cognitivas para poder entrarle a este modelo. Y entonces ahí yo creo que no debemos de negarlo. Más bien hay que, como decía Daniel, hay que hacer los diagnósticos y saber en dónde estamos parados. Y si nos vamos a cada uno de los sectores, entonces en el sector educativo hay escuelas, universidades primarias, secundarias que lo están haciendo bien porque tienen tanto la infraestructura como las capacidades cognitivas. Pero hay otros, zonas rurales, en donde no los tiene. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar. Y aquí, pues a mí me gustaría contestar que a partir de este libro ya estamos trabajando en uno siguiente, que es precisamente sobre las políticas de innovación para impulsar la 4.0. O sea, uno como investigador, no, así es la vida, no termina, siempre da como hace un punto, un alto, pero hay que seguir trabajando. Y entonces aquí, en este libro que estamos preparando sobre políticas de innovación para generar capacidades endógenas y cómo se puede llevar la industria 4.0 a los diferentes sectores, pues nos está costando algo de trabajo, porque pues sí tenemos que partir de todas esas desigualdades, pero sí tenemos como que sentarnos y decir algo se puede hacer, porque esta cuarta revolución industrial, como Carlota Pérez lo decía, cuando una revolución comienza, pues los países tienen que buscar la ventana de oportunidades para poder insertarse. Si no encontramos esa ventana de oportunidad, se va a cerrar y entonces el rezago va a ser aún mayor, la brecha va a crecer más. Entonces, a nivel, a lo mejor federal tal vez no se pueda hacer, como que es más complicado, pero pues se puede comenzar por regiones, ¿no? Se pueden hacer cosas en León, se pueden hacer cosas en Guanajuato, se pueden hacer cosas en Querétaro, y yo creo, y nosotros podemos hacer cosas desde nuestra área de competencia. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí, afortunadamente en la ENES contamos con 2 personas, el doctor Javier de la Fuente, que fue el impulsor de este modelo educativo y que nos está acompañando, y desde aquí le mando un abrazo muy cariñoso, la doctora Laura Acosta, que está mostrando mucho liderazgo también en todo esto que es impulsar la educación. Pues entonces en casa podemos comenzar por hacer cosas y no quedarnos sentados esperando a que venga la política industrial o la política de ciencia y tecnología, porque si nos quedamos esperando, tal vez esas políticas no lleguen. Pero si hacemos cosas, y aquí llamo a la reflexión a todos los que nos están acompañando, tanto en esta aula de Zoom como en redes sociales, si cada uno de veras decimos, yo quiero insertarme en la cuarta revolución industrial, la digitalización ya está aquí y no hay vuelta atrás, entonces hay que ver qué podemos hacer desde nuestro ámbito de competencia. Y estoy segura de que cada uno de nosotros podemos hacer cosas muy importantes y convertirnos en agentes de cambio para impulsar que México, en nuestro ámbito que nos compete, pueda ser mejor. Bueno, hasta aquí le dejaría y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Adriana. Excelente reflexión y participación. Los invitamos a todos y les recordamos dejar sus preguntas en el chat, quienes nos acompañan en la sesión de Zoom y los que nos acompañan por Facebook, también en el chat dejar sus preguntas. Nos faltan 2 participaciones y seguimos a la ronda de preguntas. Entonces seguiríamos con la segunda coordinadora y coautora de este libro, la doctora Lourdes Álvarez Medina. Ella es investigadora de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1 y sus líneas de investigación son estrategia, innovación y competitividad. Muchas gracias, doctora Lourdes. Perdón, su micrófono está apagado. Creo que ya. ¿Ya se escucha? Sí. Sí, ya, muchas gracias. Gracias, doctora Acosta. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la doctora Martínez por invitarme a coordinar este libro sobre Industria 4.0 en México, junto con el doctor García. Fue una experiencia agradable, profesional y de crecimiento. También agradezco al doctor Guerra, al doctor Villavicencio y al licenciado López Santillana por sus valiosos comentarios. Pues yo quiero decirles que, bueno, sí, actualmente estamos en un momento crítico en el que hay que impulsar la digitalización industrial para poder mantener la competitividad del país. El mundo está cambiando rápidamente y nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, China, Canadá, han puesto un gran empeño con grandes cantidades de dinero que impulsan esta digitalización. Por lo tanto, mantener nuestra inserción en las cadenas productivas requiere de la actualización constante en este campo. En México, en primer lugar, hemos tenido que entender de qué se trata, cuáles son sus principios, sus tecnologías, sus aplicaciones y por dónde comenzar. Pero creo que en eso hemos avanzado en este último lustro. Y también hemos avanzado especialmente en el diagnóstico de capacidades que se requieren para la digitalización y las propuestas para formar al capital humano que enfrenten estos retos. El libro tiene una pregunta básica al respecto. ¿Cuáles son las capacidades y competencias humanas que se requieren en México para poder llevar a cabo la transformación digital? En él estamos revisando el impacto en el empleo, el sistema educativo, las políticas públicas, el desempeño de los sectores y de las empresas. Y desde luego que ya podemos ver el efecto que la crisis de salud y económica que estamos sufriendo ha tenido en la digitalización. En tiempo récord, la población ha aprendido a manejar nuevas tecnologías y las empresas han impulsado el home office, que permite seguir adelante con las operaciones del negocio sin exponer a una parte de sus empleados al contagio de la COVID-19. Sin embargo, también aprendimos que aún no todas las operaciones del negocio son susceptibles de acogerse a este proceso, especialmente muchos de los procesos productivos. Por eso han tenido que regresar los trabajadores a las plantas. Pero estas áreas se están viendo beneficiadas cada vez más por la analítica del negocio y en un futuro por mayor número de robots. Claro que se espera que ante un ambiente económico incierto, el crecimiento de la inversión sea mínimo, por lo que su amplia difusión tiene algunas barreras. Los beneficios del nuevo modelo productivo se discuten en el libro, junto con los posibles efectos negativos, como es la generación del desempleo tecnológico. No obstante, los cambios tecnológicos y la innovación es una senda que se ha tomado en el pasado y ha demostrado que puede potenciar el desempeño de empresas y los trabajadores también mejoran de forma extraordinaria. Yo los invito a revisar el libro, a abonar a una discusión constructiva que nos permita crear escenarios y soluciones diferentes para los retos que se van presentando. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Acosta. Muchas gracias, doctora Lourdes. En el chat también tenemos a una representante del editorial que publica este libro y nos ha dejado sus datos de contacto por si alguien quiere adquirir el libro. Y vamos a dar la palabra al doctor Alejandro García Garnica,
quien es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son teoría de la empresa y de las organizaciones, cambio tecnológico e industria manufacturera, y también es coordinador de este libro. Gracias, doctor Alejandro. No lo escuchamos, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿No me escucha? Ahora Okay. sí, gracias. A mí sí. Okay. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los comentaristas sus reflexiones, el extraer parte de la discusión de los temas que se tratan a lo largo de cada uno de los capítulos que integran el libro Industria 4.0 en México. También quiero agradecer a la UNAM por siempre abrirme las puertas para trabajar con algunos investigadores que en ella laboran, ¿no? Particularmente a Adriana y a la doctora Lourdes, con quien es la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar directamente, y fue muy grato. Quiero decir también que este libro fue un punto de encuentro, fue un proyecto en el cual partimos de tratar de desarrollar un tema que vimos que no era muy tratado en México, incluso no había en ese momento mucha bibliografía relacionada con el tema. A partir de ahí se hizo la invitación, se estructuró el trabajo, y creo que el trabajo se convirtió en un nuevo punto para desarrollar nuevos proyectos, como en algún momento lo ha expresado la doctora Adriana. Algunos de los temas, uno de los primeros aspectos que se necesita al abordar el tema de la industria 4.0 es que es un concepto todavía un poco ambiguo, es un concepto reciente, hay todavía múltiples definiciones y cada día más tratan de incorporarse nuevas tecnologías para tratar de entenderlo. Es un concepto que también debe verse de manera sistémica, es decir, no solamente entender qué es la tecnología, sino la tecnología digital, sino también en qué contexto económico, social y cultural se está desarrollando. Creo que a futuro, las personas que traten de investigar la industria 4.0 se van a encontrar con algunos problemas como los que nos encontramos nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de estadísticas relacionadas con las nuevas tecnologías. El autobús sale a las 7:30 en punto. Perdón, ¿se cruzó? Sí, perdón, ya lo apagaron, gracias. Okay. Sí. Le decía que uno de los problemas que van a enfrentar las personas, investigadores, académicos y tomadores de decisiones respecto al análisis de la industria 4.0 tiene que ver precisamente con las estadísticas. Hay, digamos, hasta ahora lo que se ha publicado por parte de INEGI y algunas encuestas está muy relacionado con cuántas personas utilizan Internet, cuántas computadoras hay por familia, cuántas computadoras hay por empresa. Pero si vemos la complejidad de lo que implica la industria 4.0, realmente estamos muy limitados en términos de la información que se requiere. Yo creo que también otro de los problemas que va a enfrentar no solamente el investigador, sino también los tomadores de decisiones, es que se requiere mucha investigación en términos del trabajo de campo. Investigación a nivel sectorial, investigación a nivel de lo que está pasando con las cadenas de valor por sector industrial, investigar no solamente qué pasa, cómo los individuos, cuál es la percepción y cómo está impactando las nuevas tecnologías a los individuos, pero también a las organizaciones y a la forma como las organizaciones se están relacionando, ¿no? Entonces, estos son temas que son centrales y que de alguna forma se tocan en el libro, pero que dan pauta para desarrollar y profundizar en cada uno de estos temas. Yo creo que también si a futuro pensamos que la industria 4.0 es un tren al que hay que subirse, lo importante, por lo tanto, es que el incremento en el gasto en investigación, desarrollo e innovación se dé. Hasta ahorita
lo que se ha visto es que cada vez hay más recorte al gasto público, a la investigación y al desarrollo. Lo que necesitamos precisamente en un marco de la industria 4.0 es que haya más apoyo a la investigación, haya más apoyo a las empresas y que esto de alguna forma facilite la adaptación de las empresas a este tren que no tiene parada. Yo los invito, al igual que mis colegas, a leer el libro. Es un libro que tiene como intención partir de algunos conceptos básicos, ¿no? Sin embargo, cada uno de los temas va desarrollando y profundizando esos conceptos, dándole una perspectiva muy particular, que en algunos casos es una visión muy económica, en otros administrativa, en otros más sociológica. Es decir, hay una multiplicidad de orientaciones que de alguna forma lo que hacen es enriquecer cada vez este libro. Los invitamos a leer el libro, a comprarlo, y esperamos que al igual que nosotros, que estuvimos entusiasmados por desarrollar este proyecto, cada uno de ustedes, como decía Adriana, en sus lugares de trabajo, en sus organizaciones, en los lugares en donde puedan tomar decisiones, se interese cada vez más por estudiar estas nuevas tecnologías relacionadas con la industria 4.0. Pues agradezco la invitación, agradezco también a los comentaristas y a la universidad por brindarme siempre sus puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Y bueno, vamos a dar pie a la sesión de preguntas. Si tienen comentarios, por favor, ya sea levantando la mano o en el chat. Tenemos un comentario, muchas felicitaciones para los autores, y un comentario de Carolina Ayala. Menciona: estoy de acuerdo con las valiosas aportaciones de la doctora Adriana. Añadiría las habilidades socioemocionales para lidiar con el cambio, aunado al estrés de la contingencia, los retos de la educación a distancia y ser profesionalmente productivos para subirnos a este tren de la revolución 4.0. La capacidad de adaptación personal va a ser fundamental. Si alguien tiene alguna pregunta para los coordinadores de este libro, por favor. Sí, yo tendría alguna pregunta, dando seguimiento a varios de los comentarios que han hecho, y nuestro alcalde hizo énfasis en esta necesidad de reentrenar a los trabajadores actuales en la industria. El libro habla mucho de eso. ¿Qué porcentaje de la industria en Guanajuato, en México, está haciendo este reentrenamiento de los trabajadores? ¿Es necesario reentrenar a todos? ¿Cuál es el perfil para llevar a la industria a esta transformación? Estimada doctora, creo que la pregunta la hiciste abierta para cualquiera. Sí, para cualquiera de nuestros coordinadores. Magnífico. ¿Quién quiere contestar? También tenemos aquí algunos de los autores. Está, por ejemplo, Paula Isiordia. Está, por aquí vi a Jorge Carrillo. Eunice también podría contestar eso. Eunice también, para que escuchemos otras voces diferentes. A Ricardo Rodríguez también está con nosotros. Si alguno... Eunice va a contestar. Adelante. Perdón, doctora Acosta, pero bueno. No, perdón, ¿me escuchan? Sí, es que me da mucha pena, pero yo no, se cortaba la pregunta de la doctora Laura, bueno, no sé si la doctora no puso atención. Si podría repetirla, porque se cortaba, yo creo que también por eso nos quedamos algunos. Con razón. Okay, perdón, de esta necesidad, planteaba de la necesidad de entrenar al personal de la industria. ¿Qué parte de la industria en Guanajuato o en México ya está haciendo esta reconversión, este reentrenamiento de su personal? ¿Es necesario reentrenar a todos, o cuál es esta visión para que las industrias lleguen a esta transformación? Yo de industrias no sé, o sea, no tendría respuesta, pero sí pensaba, me gustó mucho la participación de Adriana, porque justamente, ¿no? Como decían,
los comentaristas, la situación como que se ve muy compleja y cuando, en mi experiencia, cuando empecé a escribir esto, empecé como a entrar un estrés impresionante, ¿no? Entonces, como que dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? Muy mal, o sea, de verdad, ¿eh? Después me puse a seguir estudiando y bueno, no tengo las respuestas, pero a mí me parece que se pueden hacer muchas medidas remediales, como decía muy bien Adriana, ¿no? Todo está en nuestro ámbito, en el ámbito que podamos incidir. Y, por ejemplo, se me ocurre a nivel primaria, a lo mejor en ciertas localidades, empezar a ser más proactivos y decir, vamos a meter cursos remediales de lenguaje, de matemáticas, de comunicación. ¿Por qué? Porque las capacidades se van creando una sobre otra. Entonces, desafortunadamente, tenemos carencias desde el principio. Entonces, a lo mejor a nivel de primarias, de secundarias, digo, quien tenga la capacidad de implementarlas, de momento, sin esperar las grandes directrices a nivel nacional, pues empezar por ahí. A nivel de las secundarias y la preparatoria, pues más orientación vocacional, sabiendo lo que viene en el camino de las opciones de trabajo. A nivel de los que están estudiando matemáticas, ingeniería, pues hablarles de todo esto, porque la verdad como que se ha pasado de noche. Ya empezaron muchos países adelante, que además son países que tienen niveles educativos muy fuertes, que tienen menos carencias de analfabetismo, de ausentismo, etcétera. O sea, que están creados adecuadamente. Nosotros no lo tenemos, pero sí pienso que se puede empezar a ese nivel. Ustedes que están en la universidad, en sus campus, empezar a interactuar ahí. Ustedes son los tomadores de decisiones. A lo mejor no son las grandes soluciones, ni vamos a dar empleo a todos, pero el asunto está en decir, ojo, está esto y nosotros ofrecemos estos tipos de cursos, de tecnologías de información básicas, y para los que ya están en las áreas especializadas, pues hay que especializarse más. Es lo que se me ocurriría a nivel ya como más local. Gracias. Muchas gracias. Doctor Dani. ¿No? ¿No levantó la mano? Sí, yo quería hacer un comentario a raíz de lo que comentaba Eunice y a raíz de una de las preguntas que hacen en el chat. Yo creo que, primero que nada, también hay que evitar como fantasías y fantasmas. Los cambios no podemos hacerlos de manera radical, no es hoy es lunes, mañana martes. Es decir, hay que empezar a implementar un proceso gradual, paulatino, ir encontrando las oportunidades donde las reacciones o las asimilaciones pueden ser rápidas, y hay otros ámbitos donde serán más lentos. Eunice hablaba precisamente de una de nuestras grandes carencias en matemáticas, y bueno, la digitalización supone mucho mayores habilidades en la comprensión del lenguaje matemático, y si hoy hasta la prepa arrastramos deficiencias en matemáticas, pues hay que empezar a ir modificando los planes y programas de estudios desde la primaria para que la generación, y habrá que incidir en la secundaria y habrá que incidir en la preparatoria al nivel. Hay cosas que ya no podemos desaprender y hay cosas que podemos aprender de manera más acelerada. Entonces yo creo que en términos de las políticas de educación, y por ahí estaba Yolo Xochitl, una querida y apreciable colega, pues podrán incidirse paulatinamente en unas áreas, más drásticamente en otras, pero no podemos de la noche a la mañana implementar las facultades universitarias Industria 4.0, carrera de Industria 4.0. Digo, tampoco podemos intentar cambiar, ¿no?, y aprender a bailar a un ritmo de la noche a la mañana. Y otro aspecto que también es importante es cómo ir favoreciendo el acompañamiento de las industrias. Yo participé hace algunos años en la concepción del modelo del programa de CONACYT que se llamaba Posgrados con la Industria, que obviamente ya desapareció. Quizá los estados puedan implementar un modelo más acotado a las realidades estatales, pero ese programa de posgrados en la industria lo que intentaba hacer era que las empresas acompañaran a ciertos ámbitos de las universidades en áreas de nanotecnología, de biotecnología, de digitalización, y que los modelos educativos fueran un poco como el modelo dual alemán, en donde parte de las enseñanzas se hace en la propia empresa, era a nivel posgrado y especialidad, y las empresas, digamos, retroalimentan los programas de estudio de las universidades. Tenemos que, me parece, transitar a esquemas de ese tipo.
No podemos al día siguiente inventar cosas que hasta ahora hemos sido incapaces de desarrollar de manera planificada. Entonces, digamos, aquí hay un reto de planeación y también de visión a futuro de dónde podemos ir incidiendo de manera más importante y dónde no, porque esto implica costos. No costos solo en términos de dinero, implica costos institucionales, modificar mecanismos de gobernanza en las universidades, diseñar diversas formas de participación con las cámaras empresariales, las asociaciones. Todo eso cuesta en el tiempo y cuesta en recursos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del maestro Víctor Castañeda. Primero, muchas felicidades por este libro, por la presentación y por hacernos reflexionar sobre la importancia de estos temas. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que enfrentará la educación superior derivados de la industria 4.0? ¿Cómo se imaginan a las universidades? ¿Adrián? Cualquiera podemos contestar. Sí, gracias. Sí. Bueno, también la doctora, Bustamante quiere hacer una participación, acabo de leer por el chat, pero yo quería retomar la pregunta que tú habías hecho, doctora, de las empresas. Mira, nosotros desde 2015, y bueno, tú lo sabes, estamos llevando a cabo el seminario de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica. Y en este seminario, que es abierto al público, a investigadores, empresarios, estudiantes, lo tuvimos la semana pasada. Entonces tuvimos la participación de Indra, Minsight, y tuvimos la participación de Siemens. Entonces, estas dos empresas fue muy, muy interesante porque nos hablaba, por ejemplo, de Indra Minsight, que ellos son una empresa de consultores tecnológicos. Nos hablaban de cómo hacen ellos un diagnóstico al inicio para cada una de las empresas, porque no es de que la empresa se quiera digitalizar o tenga que digitalizarse totalmente, sino que primero tiene que hacer un diagnóstico en dónde está, para qué se quiere digitalizar y qué estrategias son las que tienen que seguir. Entonces, yo creo que esas son cosas bien importantes. O sea, no es de que todos de la noche a la mañana, y eso sería imposible porque no están las capacidades. O sea, y nosotros en México somos tan heterogéneos, Guanajuato es tan heterogéneo, León es tan heterogéneo, y no solamente en el ámbito, por ejemplo, de la educación que comenté en mi primera intervención, sino también de las empresas, los sectores. O sea, no es lo mismo el sector automotriz que el sector aeroespacial o el sector cuero calzado. Cada uno tiene capacidades diferentes. Entonces, pensar en una estrategia de digitalización, pues tiene primero que partir del sector, y dentro del sector, por ejemplo, si yo hablo de la automotriz, ¿en dónde estoy parado? ¿Soy OEM o soy Tier 1, Tier 2, Tier 3? ¿O soy aftermarket? O sea, las estrategias van a ser diferentes. Y también ahí tendríamos que ver qué producto es el que están realizando y ahí entonces la empresa tendrá que hacer su estrategia yo no diría de digitalización, sino una estrategia para cómo crear capacidades tecnológicas. Por eso, Ricardo mencionaba el capítulo 8, el que habla sobre Soho. Ese capítulo, ¿por qué lo incluimos? Y lo decimos en la introducción, lo incluimos porque estos tres autores, Alejandro, Paula y Ricardo, hicieron un trabajo de intervención ya de bastantes años con esta empresa que se dedica a, o que es proveedora de la industria automotriz, y que de repente esta empresa dijo, a ver, tengo las capacidades y me voy a reconvertir, y entonces voy a estar ya con estas capacidades que tengo, siendo proveedora de productos médicos. Entonces, eso se puede. Y lo incluimos por eso, porque para pensar en una estrategia de digitalización de 4.0, primero tienes que ver qué capacidades tienes. Y este capítulo, yo a lo mejor hasta les diría, cuando lean el libro, lean primero el capítulo 8,
y después se van a los otros capítulos, porque este es el que sienta las bases de cómo las empresas pueden construir capacidades tecnológicas y de innovación, y que estas capacidades tienen que ver con la trayectoria de la empresa. Nada se cree, la trayectoria importa, o sea, nada se va a crear de la noche a la mañana. Lo que hasta nosotros, lo que nosotros somos ahorita es el resultado de unas decisiones que tomamos en el pasado, y así las empresas. Entonces, esa, bueno, sería como mi respuesta que yo me gustaría dar. Muchas gracias, Adriana. El micrófono a la doctora Xochitl Bustamante. Doctora, está por acá. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Y mi intervención será de un tipo muy general porque no he tenido la oportunidad de leer el libro aún, pero seguramente con lo que ustedes han ido mencionando aquí, pues se confirma algunas percepciones que tengo. Como ustedes señalan muy acertadamente, traemos problemas muy serios en la educación que nos vienen a colocar en el lugar en donde estamos actualmente, en lo regular y en lo que estamos enfrentando de los cambios que el mundo sí está teniendo y que nosotros tocamos de refilón, pudiera decirse. ¿Qué pasa en educación básica? Si analizamos lo que ocurre a nivel mundial, hay una constante en los países en desarrollo y nosotros, aunque estamos en la OCDE, en realidad estamos en esa línea muy fina entre si estamos adentro o estamos afuera por nuestros indicadores. ¿Qué pasa? Que los estudiantes, hombres o mujeres, en su 12º grado escolar, es decir, tercero de secundaria, no saben leer entendiendo lo que leen. Y no pueden resolver problemas ni matemáticos ni aritméticos porque no entienden el planteamiento del problema al no entender lo que leen. Y esto se ha ido considerando como el reto de la educación en este momento. ¿Y qué pasa? Pues que seguimos queriendo enseñar a leer y matemáticas de la misma manera que venimos haciéndolo por muchos años. Ahora, el nivel de atención, de focalización que los niños y niñas tienen es muy diferente. Están bombardeados por demasiadas señales de todos tipos a su alrededor que lograr esa concentración, esa atención es difícil. Y por otro lado, si los niños no van encontrando algo de lo que están aprendiendo como aplicable, importante, significativo para su vida cotidiana, el hacer de todos los días, le ponen poca atención. Y los maestros, hay de todo, mayoritariamente casi heroicos, pero están bombardeados por una presión burocrática increíble. Hay un programa y lo tienen que cumplir. Casi, y ahorita en este periodo de educación a distancia, la Secretaría Federal ha ido preparando y mostrando casi día a día lo que deben enseñar. Como si los grupos fueran de robots a los que les van a meter una USB o un dispositivo con lo que toca aprender ese día y lo deben de aprender. ¿Cuántos diferentes niños, formas de aprendizaje, competencias previamente adquiridas, condiciones biológicas tienen en su grupo? Pareciera que no importa, aunque sistemáticamente decimos que la educación tiene que irse haciendo cada día más personalizada. Y ahora, en este momento, con este modelo, entre comillas, de educación a distancia, pues estamos en una situación más compleja, porque ni siquiera se puede contar con la interacción directa de los docentes con sus alumnos. Algunos de los docentes, con un gran interés, mantienen la conexión con sus alumnos a través de los teléfonos inteligentes, WhatsApp o alguna otra red. Pero ellos tienen que pagar el tiempo del teléfono.
Claro, WhatsApp no les consume gran cosa, pero cuando tienen un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde, pues sí, el uso del teléfono va más allá de lo que es su costumbre y tienen problemas. No estaban preparados para trabajar con el uso de las diversas modalidades de las tecnologías y han tenido que irlo haciendo a velocidad enorme. Afortunadamente esto sirvió para vencer muchas resistencias de muchos tipos y hay ahora una mejor disposición para estar aprendiendo del uso de las tecnologías. ¿Qué pasa con media superior? En media superior tenemos a los jóvenes en el momento más crítico que pueden enfrentar. Han tenido todo un desarrollo neurológico, biológico, hormonal y social que les pone en un punto en el que son muy grandes para ir a la escuela, son muy grandes para no traer recursos a la casa cuando la necesidad en la casa es muy grande, pero realmente son todavía muy niños para poder tomar decisiones complejas y acertadas. De tal forma que van siendo arrastrados en un torbellino de mezcla de decisiones propias poco sustentadas y otras impuestas por la familia, por la escuela, por los amigos. Y no logramos que cuando llegan a la edad de la educación media superior, es decir, entre los 15 y los 18 años, hayan asimilado todo aquello que debieron haber asimilado para que al terminar este proceso, la media superior, egresar y tener en el orden de los 18 años, hayan sido conformados como los ciudadanos que este país necesita. Siguen siendo en mucho niños, pero muchos de ellos ya tienen hijos, o muchos de ellos ya tuvieron que casarse porque embarazaron a una chica, o muchos de ellos ya tuvieron que abandonar la escuela porque tuvieron algún pequeño delito en narcomenudeo. Es una condición muy heterogénea, muy ambigua que viven los chicos en media superior. Desde el 2005-2006, cuando se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior, se buscaba lograr una identidad para este tipo educativo. ¿Para qué servía? ¿Qué se quería lograr en la educación media superior? Y el objetivo era precisamente consolidar todo aquello que los chicos y chicas debieran tener bien consolidado para poder ser ciudadanos que tomasen decisiones, que supieran tomarlas porque podían buscar la información, porque tenían capacidad analítica, crítica, porque tenían la posibilidad de reflexionar. Pero no se logra todavía. Y en esa época y en los años siguientes se buscó establecer lo que se llamó el marco común de la educación media superior. Este Sistema Nacional de Bachillerato que tenía una serie de características que debían ser comunes en prácticamente todo el país. Inició, se fortaleció, pero estamos nuevamente en la presencia de muchos modelos diversos que no han logrado llegar a un punto común como objetivo a lograr en la educación media superior. Y por supuesto, las tecnologías juegan un papel muy importante en todo esto, como herramientas maravillosas para facilitar el aprendizaje, pero también como enormes distractores para llevar la atención y el interés de los jóvenes por otros rumbos. Creo que la fragilidad de nuestro sistema educativo, particularmente en lo que se refiere a básica y media superior, requiere de una atención y de una revisión a profundidad que nos permita hacer cambios. Sin embargo, aún en la nueva ley de educación, la total potestad sobre este tema lo tiene la federación. Y son muy pocos los cambios que a nivel estatal o a nivel escuela se pueden hacer. Inclusive en esta porción de los programas que era la autonomía
curricular va reduciéndose y va encontrándose con más limitaciones para aprovecharla de alguna manera específica en cada escuela o en cada entidad. Estamos realmente enfrentando una situación que yo calculo o yo considero que es crítica a nivel histórico en el país. A eso tenemos que añadirle que a partir del presupuesto 2021 desaparece escuelas de tiempo completo, no hay presupuesto para ellos, y por otro lado tampoco hay presupuesto para el apoyo a la educación media superior. Así como tenemos el compromiso de llegar a la universalidad, no hay presupuesto para esa expansión. Y por otro lado, el concepto de la gratuidad que se está exigiendo se cumpla, y con toda razón, yo no lo objeto, no está siendo compensado con un presupuesto que permita cumplir todos esos otros gastos de operación que los presupuestos regularmente no alcanzan a cumplir. Sí, es una condición muy compleja, pero tenemos que seguir adelante. Y como aquí se ha mencionado por varios de ustedes, hay desde muchos lugares que podemos tomar un poco de impulso para brincar y seguir adelante. ¿Qué estamos haciendo en Básica? Hemos ido preparando docentes en esta metodología de STEM para que utilicen los conceptos de ciencia, ingeniería, matemáticas, arte, de tal manera que el vocabulario mismo con los estudiantes se vaya enriqueciendo con un contacto con conceptos modernos que a veces los mismos maestros no conocían. Ahí conectamos con otra problemática muy grave, las escuelas formadoras de docentes. No ha habido una actualización en los planes y programas de estudio de estas escuelas desde hace muchos años. Hay una reforma que se había planteado en el 2018 que se estancó y no ha evolucionado. Y bueno, hay ahora una reducción del 95% del presupuesto para las escuelas normales en el presupuesto 2021. Tenemos que hacer algo. Por supuesto que tenemos que hacer algo. Y desde diferentes puntos de vista estamos encontrando pequeñas facetas de este gran sistema y complejo sistema para apoyar los cambios que nos permitan, por lo menos en el estado de Guanajuato, hacer una aportación que cambie esto. Tenemos que encontrar, por supuesto, maneras de conectarnos con todos ustedes, porque ustedes tienen las otras visiones, las otras herramientas y las necesitamos. Y el tema aquí es Industria 4.0, no educación básica ni media superior. Pero si no trabajamos en los que ya están en el punto de incorporarse a la industria y en lo que podrá ser la modalidad 4.0, pero también tomamos a los que se vienen formando para que empiecen a tener otra formación y no lleguen a la 4.0 con una formación del siglo XIX, pues no vamos a poder tener un cambio real. Entonces necesitamos intervenir en todos los niveles. Ahorita necesitamos muy rápidamente contar con algo que nos permita tener conectividad en las comunidades más vulnerables y después equipos con que trabajar aprovechando esa conectividad. ¿Por qué? Pues porque la utilización de la televisión no está teniendo los efectos que todos hubiéramos querido que tuviera. Pero no lo está teniendo. Estamos teniendo serias dificultades para el aprendizaje con esta modalidad. Parece mucho más plausible que haya un mejor nivel de aprendizaje a través de las plataformas, con una mayor interacción con los maestros, en donde haya algo de retroalimentación y comunicación. Pero no pasa del 37% los maestros y alumnos que tienen en casa conectividad y equipo para trabajar a través de las plataformas. Y tenemos todavía alrededor de un 12% de familias que no tienen ni siquiera acceso a la televisión. De tal forma que la mezcla es compleja.
La pandemia, como ustedes mencionaron, ha venido a mostrar muchas cosas que dábamos por ciertas, pero no nos percatábamos tan violentamente de su magnitud como todas estas desigualdades. Y bueno, este libro nos va a ayudar mucho. Uno, para plantearnos lo que debe de cambiarse ya desde la educación básica. Dos, que debemos de empezar a asegurarnos de que entre a la educación media superior. Y tres, ¿qué tenemos que cambiar en la educación superior? ¿En cuáles carreras? En todas, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Y sobre todo, estos conceptos de las competencias blandas y el manejo de las tecnologías, ¿cómo dosificarlo para quienes ya están a punto de terminar la carrera? A quienes están a la mitad de la carrera y a quienes están iniciando una carrera, de tal manera que todo esto se vaya incorporando progresivamente hasta formar parte de manera natural de la formación de todos nuestros estudiantes. Un rompecabezas interesante para el cual todas las sugerencias y todas las recomendaciones son bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolosochi Bustamante, secretaria de Educación del Estado de Guanajuato. Un gusto escucharla. Y bueno, vamos a dar por terminada esta sesión de presentación editorial de este libro Industria 4.0. Hay ahora muchas preguntas en el chat y en el Facebook, pero las rescataremos y las enviaremos a los autores para darles respuesta posterior. Yo creo que con sus correos electrónicos con el que se registraron podríamos enviar las respuestas de regreso. Agradezco enormemente a los coordinadores de este libro y los felicito, a los comentaristas que nos hicieron favor de acompañarnos. Muchas gracias. Y le voy a dar la palabra a la doctora Adriana Martínez para que despida esta sesión. Gracias, Alicia Escobar, también. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Acosta. Pues no me queda más que agradecer el que hayan asistido a esta presentación del libro. Será muy interesante que lo lean, que lo adquieran, que lo lean y que después nos envíen sus comentarios. Gracias al licenciado Héctor López Santillana por su generosidad y el apoyo siempre en este tipo de eventos. Muchísimas gracias, mi querido Héctor López. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias al doctor Daniel Villavicencio, un saludo y un abrazo hasta México. Y mi querido Ricardo Guerra también, muchísimas gracias, porque siempre estás ahí para apoyarnos. Y también muchísimas gracias. Y pues sí, agradecemos a todos los coordinadores y a los autores del libro que se conectaron. Agradecemos los comentarios. Y pues ya como dijo la doctora Costa, de esos comentarios, pues yo creo que salen nuevas preguntas como para escribir más, investigar y escribir más del tema. Y pues qué padre, porque si no hubiera habido preguntas o reflexiones, entonces el libro no hubiera causado interés. Entonces, muchísimas gracias a todos. Doctor Javier de la Fuente, un abrazo, y muchas gracias por estar conectado. Y pues ya, me despido de ustedes. Muchísimas gracias.